Y bien, estamos nuevamente con ustedes cuando son las 7:23. Tenemos el gusto y el honor de contar aquí en el estudio con el doctor Carlos Estarelas Velázquez, quien nos acompaña esta mañana. Él ha sido secretario general de Autoridad Portuaria de Guayaquil, coordinador del directorio de Autoridad Portuaria de la misma ciudad, subsecretario de Pesca, editorialista de los diarios del Telégrafo y Expreso de Guayaquil y del periódico digital Desde mi Trinchera, subsecretario del Ministerio de Relaciones Exteriores del Litoral con rango de embajador por 3 ocasiones, árbitro de corte permanente de arbitraje CPA con sede en La Haya. Bueno, qué gusto tenerlo aquí, me reitero en este placer, y hablemos un poco sobre la misión diplomática del Ecuador en el mundo. Alguna información que recopilé el día de ayer da cuenta de 43 embajadas ecuatorianas, estamos en lo correcto, y 112 consulados y algunas representaciones, ¿verdad? Cuéntanos, ¿cuál es la verdadera misión de un embajador en el exterior? Hay quienes han tratado de minimizarla y decir que son momias cocteleras, pero ¿cuál es la misión trascendental de un embajador fuera del país? Primero, Yolanda, agradecerle la invitación. Para mí es muy grato conversar con usted. Faltaba más. El servicio exterior es muy importante porque es a través de que se conoce al Estado. Entonces, a pesar de que tenemos los medios de comunicación que hoy están tan avanzados, es la presencia del embajador o la presencia del cónsul la que ayuda a unir o hace más fuertes esas relaciones internacionales. ¿Con quién se relacionan en el país donde está la embajada? El embajador es el representante del Estado, en este caso el representante del Ecuador, por lo tanto directamente con el presidente de la República del otro Estado, con los ministros, suscribe tratados, llega a acuerdos, y el cónsul tiene una actividad de mayor ayuda a la comunidad, apostilla, legaliza, concede visas. Entonces es un conjunto muy importante, por lo cual los nombramientos que se dan de embajadores o de cónsules deben de ser muy bien, digamos, pensados, porque es la representación, en este caso, del Ecuador. Efectivamente, debe haber embajadas que son de mayor trascendencia para el país, ¿verdad? Por la relación bilateral que existe. Entonces, ¿cuáles son los parámetros para definir quién va dónde? Sí, en el servicio exterior, Yolanda, hay una cuota que se llama cuota política, que es el 20%, y el otro porcentaje son de personas que estudian la carrera diplomática a su vez de una profesión en la academia diplomática. Pero tanto en los unos como en los otros los nombra el presidente de la República y los debe de escoger bien. Es decir, dentro del servicio exterior, si bien hay personas muy capaces, a veces hay otras... ¿Pero en base a qué? Porque obviamente, disculpe, pareciera que le estoy interrumpiendo, pero no. ¿En base a qué? Porque ¿qué hace? ¿Ven las carpetas? Porque hay un nuevo canciller cada vez que hay un nuevo gobierno, que tampoco necesariamente tiene el conocimiento ni viene de la carrera diplomática. Entonces, ¿en base a qué se escoge? No la cuota política, sino de ese otro 80%. De la preparación y de la capacidad que tenga el embajador. Por ejemplo, en Londres está el embajador Jaime Marchán, que es un hombre de mucho conocimiento, de mucha capacidad, además de ser un gran diplomático, es un gran escritor y representa lo que debe de ser el diplomático. ¿Es de carrera? Es de carrera. En la carrera puedo mencionar, por ejemplo, a Marcelo Fernández de Córdoba, que es un hombre tan valioso y que ha aportado tanto y que negoció la primera parte del proceso de paz. Entonces, hay diplomáticos muy destacados, pero dentro de ese porcentaje de la carrera también tiene que escogerlos el presidente de la República, porque como todo gremio, como las Fuerzas Armadas, etcétera, etcétera, hay personas que son muy positivas y hay otras que no tienen esa característica para la representación. Me imagino que ellos van ascendiendo dentro de la carrera diplomática, pero de todas maneras quien tiene la decisión final es dentro de un rango, ¿verdad? Dentro de un rango es el presidente de la República. ¿Qué pasa con estas cuotas de poder? ¿Se respeta? Eso causa mucho escozor a la gente de carrera, ¿no? Es un tema y lo cual que despierta un debate. Lo cual, Yolanda, es un error,
porque es la mezcla de las personas que aportan, no necesariamente sin ser diplomáticos, que a veces le pueden dar otra visión. Por ejemplo, en la Embajada de los Estados Unidos se acaba de ratificar Yvonne Backi, bueno, por la capacidad de ella y por las relaciones que ella tiene. Entonces, eso es un aporte. Esa cuota política existe en todos los estados y, por ejemplo, Chile la utilizaba para nombrar a Pablo Neruda. Entonces, todo el mundo, cuando lo nombraban embajador, querían conversar con Pablo Neruda o nombraba cónsul. Pero ahí, por ejemplo, es importante enviarles a sitios que tiene un gran espacio cultural, un ámbito cultural muy fuerte, para que pueda relacionarse en ese nivel y representar a su país también. O sea, hay que tener mucha inteligencia de saber esa figura que uno está nombrando, que no sea solo el amigo o a quien se le debe un favor o a quien le quieren tener políticamente lejos, Yolanda, porque son otras consideraciones. Totalmente de acuerdo, pero dentro de la cuota política, la ley del servicio exterior habla de las personas que hayan prestado servicios relevantes al Estado. Entonces, lamentablemente lo incumplen, nombran a los amigos, a los compadres, entonces ahí sí se genera una serie de problemas. O a quien molesta. Tenerlo muy cercanamente. A propósito de estos vínculos diplomáticos que se dan, ¿qué opinión le merece la visita que hizo Guillermo Lasso como presidente electo, ¿no?, a Colombia? Que mereció algunas críticas, por cierto, en el país. Seguramente no trascendieron porque no era, obviamente, una visita oficial. Los viajes internacionales deben obedecer también a qué parámetros, a objetivos tácticos, protocolarios, deben ser muy bien asesorados con gente especializada en el tema. Yolanda, la pregunta es extraordinaria porque los viajes del presidente, ya como tal posesionado, solo se justifican si es que traen resultados. Entonces no es un viaje cualquiera. Y obviamente un viaje presidencial, y usted conoce bien, eso debe ser con muchísimo tiempo antes programado. No es que el presidente decide, me voy mañana a Colombia y estaré en el Vaticano, sino que es un proceso en el cual el Ministerio de Relaciones Exteriores con la presidencia lo programa. El viaje del presidente electo Lasso, la intención me pareció positiva, sin embargo se cometieron una serie de errores en las mismas declaraciones del presidente electo. A veces habló un poco de más. Cuéntanos, si no nos cuenta igual lo vas a sacar. Por ejemplo, esa declaración con relación a lo que ocurrió en el gobierno del presidente Correa, en el ataque de Angostura, no lo debió decir. Yo me imagino que él debió de haberse asesorado de su equipo, porque siempre en la campaña hay un equipo determinado en tales y cuales áreas. No lo hizo, cometió ese error, pero como usted bien lo señala, los medios de comunicación prefirieron pasarlo un poco de alto y no comentarlo. Bueno, ya el presidente tiene nombrado a un canciller, es el embajador que estaba en Australia. Esperemos que lo asesore, porque el papel del canciller es ser el brazo ejecutor y asesorar al presidente. Pero, Yolanda, un canciller puede hacer lo que lo deja hacer el presidente. Entonces, eso es muy importante. Por ejemplo, le pregunto, este último viaje que hizo Lenín Moreno a Estados Unidos para tener una exposición en un foro, ¿no?, bastante cerrado y con, diría yo, con una ideología muy marcada, ¿no? Ahí estaban muchas de las personas que están en contra de ciertos países de Latinoamérica, de ciertos regímenes, etcétera. Entonces, ese tipo de viaje, ¿qué nos trae? Usted dice, debe traer algo de regreso. Sí, ¿qué nos trajo? Nos trajo mayor presencia, imagen, quedamos bien ante el... ¿Qué hubo? Es que la intuición suya al hacer la pregunta es muy importante. No hubo aporte. Yo creo que es un viaje que fue innecesario, que fue un gasto, que fue lamentablemente más una promoción personal del presidente Moreno a una cuestión positiva para el Ecuador, más aún, Yolanda, en una época de pandemia, con una crisis económica como tiene el Ecuador.
yo pienso que mejor hubiera sido no viajar, o lo pudo haber hecho a través de los medios que hay ahora. Exactamente. Yo desde el punto de vista creo que es innecesario. Creo que la política del señor Moreno a veces en la parte internacional ha ido en zigzag, pero creo, y eso tengo que reconocerlo, tuvo un buen canciller que fue el embajador Valencia, sí, que hizo todo lo que estuvo a su alcance. El canciller puede hacer hasta donde el presidente lo deja. Eso es como los asesores de comunicación, hasta donde le hacen caso. Hasta donde le hacen caso. Y el embajador Luis Gallegos, que es un hombre muy conocedor de la política exterior, experimentado, que justamente tuvo un problema con el presidente Moreno y por eso tuvo que salir. Cuéntenos cuál fue el problema que tuvo con el Justamente lo que estamos conversando, la cuota política. Él estaba pidiendo que regrese la cuota política porque evidentemente viene el cambio de gobierno y debe dejar en libertad como al nuevo personas, presidente. Tengo entendido que debían retornar. Exacto, debían retornar. ¿Y la posición de Lenín Moreno era que sigan en funciones? Claro, fue a través del secretario de la presidencia, el señor Guatet, que le mandó una carta al canciller desautorizándolo, y eso obviamente en un diplomático de valía como es Luis Gallegos llevó a que renuncie y a que se nombre un canciller, Yolanda, por un mes. Son cosas que solo ocurren en el Ecuador. Y además, volviendo al tema de este último viaje, algo que no fue, obviamente, fue me imagino que un desliz o fue simplemente el subconsciente hablando, pero tampoco es dable que el presidente de la República de cualquier país diga que no tuvo el pueblo que hubiera querido. Creo que además tuvo eso en contra, y lo cual de alguna forma ha minimizado su salida, la ha hecho mucho más complicada y que la gente le dé la espalda, en vez de reconocer alguna que otra cosa que en su gobierno pudo haber sido bien hecho. Como él ha sido humorista, y esta declaración fue pero terrible. Nadie se ríe. Exacto, fue todo lo contrario. Dijo cosas que no debe decir un jefe del Estado. Sí ha perdido mucho Yolanda. Yo me acuerdo cuando estaba en la Cancillería que se le preparaban al canciller y al presidente los discursos, específicamente en política exterior, y decía, esto es lo que debe decir, no debe salirse de esto, y generalmente un jefe del Estado lee el discurso o lee varias veces la declaración para no salir como el señor Moreno diciendo esa barbaridad, y en el exterior. Además, uno puede causar una guerra, por último, si dice algo inapropiado, ¿no? Finalmente, y a propósito de Colombia, hay quienes vaticinan, o al menos sostienen, que debido al actual corte neoliberal del nuevo gobierno, un evento similar al que está viviendo este rato el hermano país de violencia, ¿no? Extrema, social, podría darse en nuestro país. Es una visión un poco simplista la que estoy poniendo frente a usted, pero no obstante hay quienes sí advierten este peligro. ¿Qué ve usted que podría incendiar la chispa en la pradera, como dicen, en nuestro país, y que podríamos tener sucesos parecidos? ¿Qué debe cuidar el presidente de la República en Colombia se dio una causa que trajo varias concausas. La causa fue elevar los impuestos en un momento no indicado, en una pandemia terrible, y eso llevó a que se unan todos los enemigos de Duque y que la situación en este momento siga difícil, que Duque haya tenido que ordenar a las Fuerzas Armadas abrir, digamos, porque los puentes y todas estas cosas, las carreteras están cerradas. Yo creo que el nuevo presidente electo, que va a posesionarse el 24, debe de cuidar de subir impuestos en un momento en que el país tiene una pandemia muy grave y que la situación económica del Ecuador es muy complicada. Entonces, si entra a subir impuestos y no ve la realidad, no solo se ve el árbol y no ve más allá, no ve el bosque, van a haber situaciones parecidas, que no solo lo hay en Colombia, que la hay en Chile, y que podría en un momento dado volver al Ecuador. Efectivamente. Ahora, hay temas que no solamente tienen que ver con la subida de los impuestos, sino que hay temas como esta famosa monetización de las instituciones públicas, hay temas relacionados con la explotación minera, petrolera, en fin. El mismo acuerdo de este tratado del Pacífico, ¿verdad? Que él más bien pidió que se le ayude en este viaje a Colombia para poder ingresar como miembro, no sé, el miembro principal. Pero
el peligro es que cualquiera de estas cosas pueda levantar el mal ánimo de la gente que está ahorita al borde, al filo, ¿no? Y más bien, lo que nos ha dado Guillermo Lasso hasta ahora son buenos temas y buena imagen en cuanto a cuidar esa parte social, esa parte, ¿verdad? Incluso en contra de lo que él llama de sus propios principios, ¿no? Y abrirse al tema. Entonces, hay de todas maneras elementos minados, campo minado. ¿Cuál más además de los impuestos? Muy difícil. De hecho, una cosa es estar en campaña y otra cosa es gobernar. Sí. El proceso de campaña es ser pues simpático, agradable y que voten por él. Pero el gobernar es convertirse en estadista y ver mucho más allá. Ese es el gran reto del presidente Lasso. Convertirse en estadista, ver mucho más allá y ver sobre los intereses de todos los ecuatorianos. No puede gobernar por una sola ideología, hay mucho campo minado, hay mucho aspecto social que el país no quiere cambiar, obviamente eso sería generar una serie de conflictos. Entonces yo aspiro y además tengo la esperanza de que se convierta en un estadista, de que gobierne para todos los ecuatorianos, porque si no van a venir días muy complejos. Necesita junto a él gente con experiencia política, porque aparentemente tiene mucho tecnócrata, tiene gente que viene de la empresa privada, etcétera, y usted conoce muy bien lo que es la burocracia, y no lo estoy diciendo despectivamente ni mucho menos, pero tiene una dinámica y una forma de ser que hay que conocer. Yo comparto plenamente con usted, necesita gente con experiencia, gente que conozca la función pública. Tiene mucha gente de función privada, mucho tecnócrata, mucha gente joven, valiosa, pero sin experiencia, y la experiencia se va dando poco a poco. Entonces, eso es algo que yo le veo complicado al presidente Lasso. Ojalá que vaya cambiando. Tiene 100 días, siempre desde Napoleón se da 100 días. Me da la impresión que ahora en este momento se va a cortar, porque como él mismo dijo, la gente tiene hambre, la gente tiene necesidades muy fuertes. Entonces yo creo que y más que nada no se le va a dar 100 días, un poco menos. Tiene esperanza, hay una esperanza. Él representa una esperanza. Ojalá que no sea una esperanza perdida, ¿no? Estoy pasadísima el tiempo, pero no le puedo dejar irse hablando de los vientos nuevos, hablando de esta nueva era que se siente, una distensión que sintió la ciudadanía cuando ganó en las urnas Guillermo Lasso. Pero, ¿qué le parecen estas primeras evidencias que nos está dando la Asamblea Nacional sobre un comportamiento que la ciudadanía quiere que cambie de sus asambleístas? ¿Qué le parece lo que está ocurriendo? Me parece peligroso y explico por qué. Porque no hay acuerdos, no llegan acuerdos, y los acuerdos que se han llegado son sobre sectores que tienen distintas tendencias y distintas opiniones de cómo se debe llevar al Ecuador. Entonces es difícil. Yo creo que es fundamental ver quién es el ministro de gobierno, que debe ser una persona de experiencia para saber llevar una asamblea muy complicada, muy compleja. Ojalá que el gobierno de Lasso se convierta como Clemente Lleró Vindaburo, que a pesar de varias circunstancias pudo llevar. Clemente Lleró siempre estuvo listo para regresar a la sociedad civil. Ojalá. Yo tengo esa pero ese desprendimiento es muy importante, en lugar de aferrarse a ese pequeñísimo espacio de poder, de tener que ser el presidente de una comisión, el presidente de la Asamblea, entonces, y tener una mirada común. No sabe cuánto le agradezco que nos haya acompañado. Un gusto inmenso conversar con usted. Muy Para mí lo mismo, espero que no sea la última vez. A su labor. Muchas gracias, muy amable. Y bueno, tendremos oportunidad de hablar próximamente. Con ustedes nos despedimos. Mañana estaremos nuevamente desde Quito, conectadas a través de la cajita esta telemática, pero como siempre un gusto estar junto a ustedes. Y les felicito, tienen una hermosísima ciudad.